Hola, hola, bienvenidos a este capítulo de Mi Alma No Es Bodega. Mi nombre es Yesenia Casillas y estoy acompañada de Mariana Arias. Ay, comadres, vamos a hablar de un tema que genera mucha sensibilidad y yo creo que sí puede ser un miedo en el general de la población, porque es realidad que todos vamos a partir de este plano y alguna vez nos va a tocar ver partir a papá o a mamá. Y nunca se está listo para despedirse de ellos. Sí, fíjate que este tema es muy importante, es un tema muy sensible, donde efectivamente el perder a papá o a mamá o a alguno de nuestros seres queridos o familiares adultos, que son antes que nosotros, vaya, es complicado. De hecho, el decir murió o ya murió, nos cuesta mucho trabajo hablar de la palabra muerte. Queremos mencionar el trascender, lo queremos como suavizar. No está mal, pero sí genera un dolor y un impacto muy grande. Entonces, el perder a un padre, a una madre o a unos abuelos, genera muchas emociones, muchas cosas que no importa la edad. Puedes tener 50, 60, 70 años y perder a mamá o a papá y sentirte huérfano, desvalido, solo, abandonado, porque el dolor se vive como si fueras un niño. Entonces es complicado, dijiste, es un tema que a la población le genera cierto ruido, porque a mí me pasó cuando mi abuelo falleció, mi papá tenía 59 años, o iba a cumplir 59 años. Y yo le dije, ay papá, dale gracias a Dios que tuviste a tu papá tantos años, que pudiste compartir, ya hubiera yo querido, ¿no? Y lo minimicé. Y a los días, yo estaba embarazada en ese momento, la dinámica familiar cambió, pero a los días mi papá no se bañaba, no se arreglaba, y te estoy hablando de que era un hombre fuerte, feo y formal, o sea, tenía las Fs de que era un hombre muy entrón. Sin embargo, el verlo en esa depresión sí me impresionó. Y me acuerdo que una madrugada me acerqué a su recámara y le pregunté que qué estaba haciendo, que por qué estaba despierto y viendo la televisión, porque yo estaba embarazada y no podía dormir. Y me dijo que estaba muy triste. Y le dije, ay papito, no puede ser que sigas así, pues es que ya estaba muy malo mi abuelito. O sea, minimicé o traté de darle ánimo desde una postura que no sabía de lo que hablaba, ¿no? Y me dijo, cuando se muera tu papá, me vas a entender. ¿Sabes qué fue lo que yo pensé dentro de mí? Porque mi papá era muy duro y era canijo. Claro, no lo pensé desde esta intención fea, pero como mi papá era muy cabrón, yo dije entre mí, hierba mala nunca muere, o sea, de aquí a que eso pase, bye. A los 4 meses se muere mi papá y esas palabras han retumbado en mis oídos, en mi alma, en mi mente, hasta el día de hoy. Pero a lo que voy es que yo me di cuenta que un hombre tan fuerte le impactó la muerte de su padre, tal cual un niño, y que no estamos a veces preparados y no comprendemos la pérdida tan grande que se tiene, incluso desde el momento en que nuestros padres se empiezan a enfermar, si es que así se vive, si hay una decadencia o una enfermedad, porque empiezan a cambiar y empiezan a ser de una manera diferente. Entonces, el perder a los padres es un duelo que nunca vas a poder superar, pero sí aprendes a vivir con ese dolor, con esa tristeza, y te vas dando cuenta que la dinámica familiar cambia. Sí, no hay cómo prevenirte del dolor de ese chingazo. Además, por lo menos aquí en México, la situación de orfandad se la hemos otorgado a los menores de edad, a los niños. Decimos, es que es huérfano o es huérfana, y hasta caricaturizamos. Yo me imagino a Anita la huérfanita con sus chinitos, sus pequitas, su cabello rojo. Y decía Héctor Suárez Gómez, que es un actor mexicano, y su papá fue, bueno, otro actorazo, el señor Héctor Suárez, en paz descanse. Y decía el pelón Gómez, estoy de la chingada, a los 50 y tantos me convertí en huérfano y no sé cómo vivir con eso. Y yo vi que algunos periodistas del gremio de espectáculos hicieron comentarios como muy a la ligera y muy sin empatía. Y Héctor, que es brillante, explicaba, sí, güey, porque no hay edad para perder a tu papá o a tu mamá. Y él es
el que me hizo entender, gracias Pelón Gomis, y reflexionar esto. De la edad que sea, como estés, no estás preparado, no estás listo. Y esa orfandad se vive con la misma emoción, el mismo sentimiento. Si pierdes a papá o a mamá a los 5 años o a los 60, yo vi a mi madre convertirse en huérfana casi a los 60 años. Y también ya venía mi abuela con varios diagnósticos. Tú podrías decir, güey, en la vida real lo que seguía era ese final. Claro. Uh-huh. Mi mamá, una hija muy presente, a la manera de las dos, como pudieron, cerraron, hablaron todo lo que tenían que hablar. Mi abuelita no se llevó nada, ahora sí que se descalzonó toda, aflojó todos los secretos. Bueno, pasó lista de galanes y todo. Y a lo que voy, no hay una manera correcta, yo que pude observar desde mi lugar de pequeña, desde mi lugar de hija, a mi mamá, miré cómo cambió todo su mundo, miré cómo era difícil que llegaran los días, por ejemplo el día domingo, que era el día que ellas se visitaban, vi cómo se trastornó la salud de mi mamá, porque ella, además el día de hoy, tiene un diagnóstico en su cuerpo físico, y fíjense lo curioso, un diagnóstico grave, que la mayoría de los pacientes, o todos los pacientes que yo he conocido con ese mismo diagnóstico, física y emocionalmente están devastados. Y mi mamá está afortunadamente mucho mejor que el promedio de esos pacientes. Yo lo que miro, y les aclaro como hija, porque sí seré mentora y todo lo que ustedes quieran, pero en la vida diaria me siguen pasando los mismos problemas que a todos. Claro. Yo veo que conforme ella ha avanzado en su proceso de duelo, su salud física es mejor. Claro, porque va soltando emociones. De hecho, Mariana tiene la fortuna de no haber vivido la pérdida de un padre o una madre, lo cual es muy valioso y muy válido tener esta gran parte de tu vida. Pero cuando en el caso de tu mamá, en el caso de mi padre, de mi mamá, hemos tenido este contacto con la pérdida, la muerte de uno de tus progenitores, que es sumamente complicado, a la edad que sea. Yo perdí a mi papá a los 19 años, él perdió a su papá a los 59 años, mi mamá perdió a su mamá a los 13 años, ¿no? Y es muy complicado desde la edad que lo veas, y todas las historias son diferentes y todas las historias son válidas. Así que si tú estás pasando por la pérdida de uno de tus progenitores o tus abuelos, no te sientas mal de externar que te sientes devastado porque tienes hijos, porque tienes que salir adelante, porque tienes que trabajar. Efectivamente, la vida no se va a detener, pero sí te puedes tú detener un poco. Cuando uno de nuestros familiares mayores fallece, pasan muchas cosas. Existe una culpa que está comprobada psicológicamente porque quieres que todo siga igual. Estas promesas que le hiciste al abuelo, al papá, de yo voy a tener unida la familia y va a ser todo bien bonito, vienen los temas legales, viene el que ves a la tía, al tío, al primo, a quien sea, y los ves con mucho cariño, y el día que se mueren ya no hay tanto cariño, ya hay conflicto. Se vive de una manera muy dura, porque hay quienes quieren seguir sosteniendo el ritmo de vida que se llevaba antes, pero no es real. Algo empieza a quebrarse. Y entonces, todos desde el lugar en el que estamos, como nietos, como hijos, como nueras, empezamos a tener una merma. Cuando mi abuelito muere, enseguida a los pocos meses muere mi papá. Fue un año para nosotros de mucho duelo. Después de que muere mi papá, su mamá de mi papá, mi abuela paterna, entra en una demencia el día que él se muere sin haberle dicho nada. Ella solamente dijo, ¿quién se murió o quién está atendido? Y todos nos hicimos los locos y se lo ocultamos. El día que ella se le indicó que falleció, que fue a los 5 meses, que tuvo el valor una de mis tías de decírselo, ella falleció. Y fue así como, wow, qué increíble, ¿no? Pero en ese momento la familia se desgaja
Y pasan muchas cosas cuando eres el hijo del fallecido o el abuelo o el nieto, cuando eres la parte chiquita, la parte pequeña. Cuando eres tan joven, aquí yo voy a hablar de la parte de la juventud, porque yo tenía 19 años, recién parida, con una bebé de 3 meses. Y con un esposo que se había quedado sin trabajo. Mi gran protector, mi mayor cuidador en la vida era mi papá. Sí, el que te podía salvar. Entonces, cuando él se muere, yo lo que hoy extraño no es su voz, sí a veces sus manos, y me doy cuenta que empiezas a extrañar cosas que nunca imaginabas que ibas a extrañar. Y yo de lo que recuerdo, que más extraño, porque honestamente a los 19 años no tienes tanta convivencia consciente con un padre, porque no tienes madurez, tu edad de niña como que no está bien establecido lo que tienes. No comprendes lo que dicen y lo que hacen. Exacto. Te aseguro que lo comprendes hasta ahorita. Ahora, ¿no? Y no hay día que no pienso en mi papá, ¿no? Y no te puedo hablar de que lo superé o no lo superé. No se supera. Te acostumbras a vivir con ello. O sea, te acostumbras a vivir sin tu papá, sin tu mamá, sin tu abuelo, sin las reuniones familiares, sin la jerarquía que obtenía tu padre o tu madre o tu abuelito, porque efectivamente tú crees que todo es igual, pero cuando ya no está, no digo que todos los casos, yo hablo de algunos casos que yo he atendido como terapeuta y mi caso personal, donde todo cambia, donde la abuela ya no es la misma, donde el abuelo no es igual, donde los tíos, donde el hermano, donde todo empieza a cambiar. En mi caso muy personal, bueno, pues con 2 hermanos con discapacidad, un hermano mayor que se fue, que ya no se quiso quedar, una mamá completamente sumisa porque yo ya he compartido que mi papá era patriarca. Entonces el miedo a no sentirme sostenida es la fecha en que hoy muchas veces me pregunté, y la gente que lo ha vivido, la muerte de un familiar adulto, te preguntas por qué. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué me pasó a mí? Si todavía me hace falta, si era tan buena persona, si quién sabe qué tantas cosas nos preguntamos, pero no comprendemos que era un pacto que ellos realizaron y que su misión ya terminó. Y que lloramos por nosotros, no lloramos por ellos, lloramos por lo que nos va a hacer falta de ellos, por lo que en ese momento creas conciencia que se acabó. Se acaba la presencia, los consejos que antes no querías escuchar porque hay que puta hueva oír al abuelito y a la mamá y que bye. Se acaba las reglas y empiezas a darte cuenta que es un acto de amor tan grande esa partida que lo que necesitas es la ausencia de ellos. O sea, yo hoy he comprendido que mi mayor aprendizaje en la vida es la ausencia de mi padre. Si mi papá estuviera vivo, mi vida hubiera sido diferente, tal vez mejor en muchas cosas, pero no acá y no acá. Entonces, el saber que no está me ha dolido mucho. Le sigo llorando, lo sigo extrañando, a veces le sigo reclamando, así de ¿por qué te fuiste y me dejaste tus hijos? Y bla, bla, bla. Pero algo que a mí me impactó de la muerte son las expectativas que tienes de los demás. Claro. Y que ya no están. Ah, sí, sí, sí. O sea, cuando mi papá era un hombre muy querido y muy respetado porque tenía una jerarquía muy grande. Porque era de los hombres protectores y que proveedores. Todo el mundo le resolvía, ¿no? Y que un problema y mi papá. Cuando ya no está mi papá, pues tú crees que sigues teniendo esa puerta abierta con la gente, aunque sea por agradecimiento a él. ¿Y qué crees, Mariana? Que no. Y cuando te das cuenta que eres excluido de los eventos, que hay familiares que te dicen que eres ilegítimo porque ya no hay quien te defienda, y no porque mi papá, yo sea su hija de su segundo matrimonio, no, o sea, soy hija del primer matrimonio, papá y mamá, que no me quitaría valor ni me restaría nada, pero a lo que voy es que hablan estupideces. Sí, la gente quiere minimizarte como para que entiendas. Exacto. Por qué te peluceo. Sí, y entonces a la hora de la muerte de mi papá había gente que me decía, aquí estamos, lo que necesites, tu hermano fulano, o sea, primos, y yo así decía, sí será cierto, sí me querrán. Y cuando empieza el tema de la herencia y el desmadre de la familia, tan joven, tan dependiente de mi padre, con una bebé de 3 meses que yo no sabía ni qué hacer con mi vida, menos con un bebé, con una mamá que también parecía hija de mi papá y vivía en ese rol, sin crearle un juicio, sino
hablando de la Sí, porque realidad. la sombra protectora era tu papá. Claro, entonces, De hecho, te voy a decir algo, yo me identifico mucho con ese rol de tu papi cuando tú lo cuentas, que él se hacía cargo, él pagaba, él resolvía. ay, sí, todo. Digo, porque aunque yo vivo de manera independiente de mis papás, pero les he de confiar algo. Siento que mi papá está hecho con la misma madera que los hombres todavía de la Yes, generación del papá de Jess, y me identifico contigo porque, no sé, se descompone algo, un imprevisto, y yo no sé de dónde saquen también los papás esa capacidad, Sí, como si tuvieran inteligencia. varita mágica. Sí. Entonces, el otro día en un podcast tú nos contaste, yo no sabía pagar tenencias, no sabía pagar el teléfono, y no porque resuelvan, sino por esa sensación de Esa- protección en los brazos. ¿De qué energía masculina voy a reposar ahora si ya no está papá? Claro, porque yo despertaba todos los Claro. días y me valía una fregada lo que pasaba en el día, si alcanzaba para las sopas, o sea, yo nunca reparé, siempre lo escuché que decía y mencionaba, ¿no? Pero no hice caso. Y entonces, bueno, fue tan complicado darme cuenta que ya no encajaba en ciertos lugares. De la noche a la mañana ya no solamente eres huérfano de padre, casi eres huérfano del mundo, porque el mundo Te percibe diferente. te ve completamente diferente. Y te das cuenta que solamente eras querida porque eras la hija de, o eras respetada porque eras la esposa de, porque eran tus abuelos ellos y porque tenías el respaldo de esa familia. Pero como ya no están los que te pueden apoyar, se acabó. Y algo que a mí me dolía es lo que te acabo de mencionar, que yo pensaba que por el amor que le tenían a mi papá o el respeto o el agradecimiento, en mi cabeza, en mis expectativas, yo dije, bueno, pues nos van a tratar bien, van a tener respeto por sus cosas, van a tener respeto por mi mamá, o sea, un trato digno por cada uno de nosotros. Madres, no hubo trato digno. Entonces, a mí en lo personal me tocó no solo sacar las garras y no vivir un duelo. O sea, yo recuerdo que enterré a mi papá y el primer día de Rosario ya teníamos gente aquí en casa pidiéndonos, exigiéndonos, hablando de papeles, firmando. Cuando a mis 19 años te estoy diciendo que no pagaba la luz, pues menos voy a saber de papeles, ¿no? Entonces me acuerdo de la abrumada que estaba y decir, ¿y dónde estás? Y la gente me decía, bueno, pero ya tienes a tu familia. O sea, sí tengo una hija, pero no sé ni qué chingados voy a hacer con ella. O sea, algo que me motivaba a tener una hija era también el que yo veía a mi papá feliz. Y entonces toda esta parte que vives cuando pierdes a uno de tus padres es entender que nunca se van, realmente nunca se van. Lo que extrañas es la presencia, es la carne, la parte física. Sí, porque ellos viven en ti. O sea, mírate al espejo, toca tu cabello, o como tu amiga, que ya pasaste la vida, ves a tus niñas y ves cosas de tu papá en ellas. No, y que te sorprende. Tiene muchos años que mi papá falleció y a veces me pregunto, ¿sí existía? O sea, más de la mitad de mi vida no he estado físicamente, pero sus consejos, me parezco mucho a él en su forma de ser. La gente me dice, es que eres igualita a tu papá, eres bien entrona. Y me acuerdo de lo que yo decía, ay, no, es que mi papá es súper valiente. Hoy sé que no era valiente. Hoy sé que era un güey igual que yo que se cagaba de miedo, pero que se plantaba. Y entonces digo, claro, pues sí era valiente, porque el valiente no es el que no le da miedo nada. El valiente es el que se planta aunque se esté con los calzones en las rodillas y temblándote todo, pero tienes la capacidad de afrontar la situación. Y entonces es muy complicado. En mi caso, cuando he visto en pacientes y consultantes que han fallecido, por ejemplo, tengo una consultante que falleció su mamá. Ella es sola, estaba divorciándose, la mamá era todo para ella, casi era un matrimonio. Cuando vives nada más con tu mamá o con uno de tus padres, la consternación que vives, porque se siente como un abandono. El cerebro no entiende, el cerebro no dice, ya se murió, entiéndelo. Deberíamos de tener una educación que cuando tú naces, se llena la vida de gozo y sabes que un día vamos a morir. Todos lo sabemos. Pero nadie habla de eso. Nadie nos preparamos para ese momento.
Y cuando lo mencionas, ay, no, cállate, no digas eso porque siento que te mueres. Pues sí, un día me voy a morir. Pero no pasa nada. De hecho, mi conferencia, donde hablo de la muerte de un hijo, digo justo esa frase. En un país donde se dice, si algo le pasa a mis hijos, yo me muero, les comento, mi hijo murió, pero yo no morí con él. Esa es la realidad. Que es como morir de amor. No Dices, te mueres. sin el vato me muero. No te mueres. Y no es insensibilidad, comadres. Eso que dijo Jess, por eso estoy muy conmovida, porque yo creo que ese es el punto donde entiendes el aprendizaje, cuando empiezas a tomar los regalos de tu ser amado, aunque en un cuerpo físico no esté, cuando también tomas a la muerte como maestra, cuando dices, era el tiempo de mi papá, que yo ya he aprendido esto y esto. Uh-huh. No es insensibilidad de nuestra parte. Incluso, fíjense que hay una película, ahorita he estado tratando de recordar el nombre, si no se las vamos a dejar en los comentarios cuando se suba el podcast, pero yo la vi en Netflix en la etapa más oscura de mi duelo por mi hijo Matías. Y es de un asesino serial en los años 70, de un asesino serial de niñas y de adolescentes. Y te van a explicar, es una historia bien ruda, pero la fueron explicando de tal forma, cuando trasciende un ser amado, no importa el cómo se fue, del lado donde ellos están bien. Otro libro y otro documental que me ayudó mucho, está completito en YouTube. Si algún ser amado tuyo acaba de trascender y todavía no puedes mirar la luz como la ha mirado Jess o como la estoy mirando yo, en el sentido de qué me vino a enseñar la vida y la muerte de este familiar, se llama Nuestro Hogar. Nuestro Hogar es la historia que le dictó un médico a Chico Javier, no me acuerdo si es brasileño o portugués, se lo dictó, lo escuchó con clariaudiencia, hizo un libro y luego hicieron esta película y entonces te cuentan cómo fallece el doctor, el diagnóstico que tiene, lo que pasa cuando llegas del otro lado. Incluso la película hace mención a toda la gente que perdió la vida durante la Segunda Guerra Mundial y cómo llegaron a eso que algunas filosofías le llaman el cielo, la quinta dimensión, el reino de Dios, como tú le llames. Y me conmuevo porque yo ya estoy convencida que donde ellos están y como están no necesitan nada. Estás bien. También en la educación que yo tengo y en la religión que profeso, pues se usa esto. Después de que se va tu familiar al panteón o a la cremación, también se hacen 9 días de rezo, se hace una cruz de cal, la levantan, se hace una cruz de madera, se lleva al panteón. Y cuando lo de Matías, y cuando muchas otras muertes, ¿no? La de la abuelita materna y demás, fíjense que yo he aprendido a que se haga lo que a la gente le hace bien. Claro. O sea, cuando murió, por ejemplo, mi abuela materna, mami, lo que tú quieras. No le quiero hacer rosarios porque la abuela no quería, está bien. Solo la misa y lo de la cruz, está bien. ¿Saben por qué? Porque yo creo que esas cosas son para nosotros, los que estamos de este lado. Comadre, si se los pudiera firmar en algún lado, lo haría. Tu ser amado, tu papá, tu mamá, quien haya trascendido primero que tú, donde está, no necesita nada. Ya no tiene expectativas, no tiene sufrimiento, no tiene ansiedad ni remordimiento ni nada, porque ya no tiene cuerpo físico. Claro, y aparte hay una parte de la Biblia que habla donde, no sé exactamente dónde, lo voy a tratar de recordar, que te dice que es el momento en que el alma tiene que partir porque a donde va a estar mejor y lo está salvando de un dolor que tal vez no requiere o no necesita, porque para eso están los demás que también pactaron vivir ese, como pasarte la estafeta. O sea, tú ya tuviste estos dolores, este dolor que viene a lo mejor es muy fuerte para ti, pásame la estafeta a mí y continuemos, ¿no?
sí me suena a veces coherente porque digo, híjole, tal vez en mi caso, si mi papá viviera, yo creo que se vuelve a morir de todo lo que pasó después de. Y todavía hay algo que a mí me llama la atención. Hay cosas que hago y me sigo preguntando, ay, ¿qué pensaría mi papá? Ay, no, me regaña si ve mi carro así. Ay, no, si viera su casa. Ay, no, qué bueno que no está, ¿no? Porque decidí hacer mi vida sin su presencia y sin crear una lealtad con él. En muchas cosas, en otras seguramente ahí está ese vínculo que a lo mejor no he hecho conciencia. Pero en muchas cosas, el deshacerme de sus pertenencias, el despedirme, no nada más de la parte física, sino de su olor, desmantelar su recámara, todas estas cosas que a todos nos cuestan trabajo cuando estas personas mueren, estas personas que amamos mueren. Fue un momento que no me costó trabajo. Me ha costado trabajo entender y valoro mucho y le agradezco a él donde quiera que esté, que fue un acto que sé que me amaba tanto que yo sé que si él estuviera me estorbaría para vivir. Sé que me estorbaría para crecer, sé que sería una inútil, sería una mujer que no sería la que soy, es más, no estaría yo aquí, estaría haciendo otra cosa, no sé qué. Entonces esa parte me llena mucho porque sé que seguramente conociéndolo como lo conocí, pues le dolió irse, pero sabía que era lo mejor para mí, para sus hijos y para todos los que lo extrañamos de este lado, ¿no? Entonces, quiero que sepas, y este podcast es para que tú comprendas que no hay una edad pertinente, siempre te va a doler, que te tienes que preparar para que no te duela como a mí, que no te agarre con las manos llenas de mierda pensando en otra cosa, que tengas las herramientas y estés consciente de que tienes derecho a llorar. Algo de lo que yo me arrepiento de la muerte de mi padre es no haberle dicho a la gente en el velatorio que se saliera, que me diera 10 minutos con el féretro. Porque como era una chica que el que decidiera el papá y mi mamá tampoco tenía voz y voto, entonces yo lo que quería era, papá, le dices a fulano y mi papá lo resolvía. Okay. Si yo le decía a mi mamá, no tenía la certeza. El que organizaba y daba órdenes ya no estaba. Ajá, entonces yo decía, no tengo la certeza de que, ¿qué tal que hasta me regañan por quererme despedir de mi papá? O sea, fíjate qué cabrón, ¿qué tal que me regañan por quererme despedir de él? Porque es más, ni mi mamá hubiera tenido derecho a regañarme. O sea, nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu duelo, pero trata de vivirlo de la mejor manera. ¿A qué me refiero de la mejor? Prepárate hoy. Aunque tus papás estén bien, aunque tus hijos estén sanos, prepárate porque diario muere una parte de ti. Diario mueren células en ti. Diario es un día menos de vida. No es que ahí es un día más. No, cada que tú despiertas tienes menos un día. Cumples años, yo voy a cumplir el próximo mes 42 y van a ser menos 42 años en esta tierra. O sea, ya le resté a mi vida 42 años. ¿Cuántos le restas tú? Prepárate a 28. Ese momento. 20, ándale. O sea, prepárate para ese momento porque va a llegar. Prepara tus cosas. Si tienes alguna herencia, si tienes 3 calzones y una moneda, prepáralo. Prepara a las personas a las que les vas a dejar problemas, regalos, obsequios. No le tengas miedo a ese papeleo, a esa situación. Dile a tu familia qué quieres. Quiero que me velen, quiero que me cremen, quiero que me avienten al pozo. Sí, también hazte responsable eso de tu trascendencia. Claro. Y quiero nutrir también esto que nos acaba de compartir Jess. Prepararte para el duelo. Y si ya te agarró, como nos agarra la mayoría, comadre, te mandamos un abrazo. Pero lo importante en el duelo eres tú. Yo creo que esa es una gran lección que yo no hubiera aprendido más que a través de la muerte. Porque, por lo menos yo, como siempre he sido exageradamente compasiva, exageradamente empática con todo el mundo, a mí no me importaba, si querías mi café, tómale mi café, es que voy a ir. Yo era el comodín de la familia. Hasta que me llegó el agua al cuello en la época de duelo, entendí que lo importante, el primer lugar, era yo.
a pesar de todo mundo, de mi pareja, de mis papás, de mis sobrinos, de mi hermano, de la economía. No se puede. Ahí fue cuando yo entendí que no podemos dar desde la carencia. Así es. Que no es un acto egoísta. Ese para mí es el gran regalo de la muerte y el aprender a poner límites, a decir no porque quiero y a decir sí también porque quiero. De hecho, es algo que platicamos mucho Yesenia y yo. Luego me ve y dice, no te lo creo, comadre. O sea, ¿cómo tú que te ves así tan entrona y no le entras? Sí, hay veces que me cuesta expresar. O sea, no quiero y a lo mejor no tendría que dar explicaciones. No, y ya. Ese regalo solamente ha venido con la muerte, despidiéndome de quien yo más amaba. Y también les voy a decir algo. Yo, igual que Jess, sé que si ando en 20,000 podcasts, entrevistas, contenidos y todo lo que ustedes se imaginen de crecimiento personal, llevando donativos a casas hogar y un buen de cosas, eso es a raíz de la muerte de Matías, porque entendí que la parte más valiosa de mi existencia, sí disfrutar de la abundancia, de lo que ustedes quieran, pero es también estar al servicio. Claro. Al servicio de la vida en general. Claro, es algo que te dejan, y creo que uno de los aprendizajes más importantes en la muerte de alguien es: haz lo que tanto estás dando lata que no puedes darle. Ya no lo puedo abrazar, ya no le puedo decir te amo, ya no. Hazlo con quienes hazlos con quienes están vivos. También algo muy importante que vivimos en la muerte es cuando casi los hacemos unos santos. Y entonces en consulta me pregunto yo, ¿y cómo era tu papá? Ay, no, el hombre más divino, y mi mamá era la maldita, y entonces mi papá no sé qué, ay, qué padre, ¿no? Oiga, señora, ¿y cómo era su esposo? No, un precioso, un adorado, ok. Entonces todos los que estamos aquí somos caca, o sea, todos los que se y murieron. Y también mucho con los duelos de viudez, que bueno, hoy el tema no es la viudez, ya les estamos preparando el podcast de ese tema, pero de repente atiendes, ¿no?, a los consultantes viudos y viudas. Era una santa, nadie preparaba el café como ella, y de repente los que la conocían se quedaban, güey, si nunca se metía en la cocina. Sí. Ninguna mujer como ella, pero, o sea, ¿quieres? Es una parte también del duelo, sí, pero no te quedes mucho tiempo ahí. No. Endiosarlos. Recuerda que era un humano, y si tú quieres a esa alma, tienes que quererlo con esta sombra, con estos claroscuros, con esos matices grises y con esos blancos maravillosos que a veces duelen, porque no todos los blancos y la deslumbrada te hace feliz de tus padres o de la gente. Y también esa oscuridad no siempre es tan fea. También esa oscuridad luego te beneficia o te dio algo positivo en la vida. Entonces, yo viví esa parte muy criticada y la sigo viviendo. Acuso a mi familia, no es cierto, los exhibo, porque yo hablo de mi papá como era. Cabrón, gritón, misógino, trabajador, responsable, amoroso, mal hablado, o sea, invitador, pagador, sí, cumplido. O sea, toda la parte fea y la parte bonita, porque ese era mi padre. O sea, no necesito a San Agustín no. Agustín Casillas era mi padre, es mi padre, y es ese hombre agresivo, violento, con una mala gestión emocional, un hombre muy amoroso, al mismo tiempo muy noble, siempre súper responsable, súper dedicado a sus hijos, un hombre siempre al servicio del pinche mundo, o sea, un hombre con el que podías contar. Entonces, cuando yo luego hablo mal de mi papá, me dicen, mi mamá me llegó a decir, es que ya perdónalo, pero así llorando ella en el drama, perdónalo porque lo odias. Y yo, pero tú ¿tú de dónde? ¿Por qué pones palabras y sentimientos en mi ser? Es que hablas muy mal de él. Y me di cuenta que la gente me veía así como, está hablando mal del señor Agustín. ¿Estoy hablando mal? Es Estoy hablando de lo que es, claro. ¿Y por qué o sea, se murió y se murieron sus defectos? Entonces no amaban a mi papá. Están fingiendo que aman y lo perdonan, y empezamos a tener una memoria selectiva. Lo mismo te lo digo a ti. Si tienes a tu mamá en un pedestal, a tu papá, y que eran santos, bájalos de ahí.
nadie los canonizó. Bájalos y velos como humanos con sus errores y sus grandes defectos, porque gracias a todo eso estás tú aquí. Gracias a esos errores y defectos los amaste, dieron lo mejor de sí, y a lo mejor esos errores y defectos que quieres ocultar, guardar y por allá poner son los que te forjaron para ser la persona que hoy eres. Entonces, qué importante es declarar y decir, a pesar de la oscuridad de mi familia, La luz era esta. esto es al hombre que amo o a la mujer que amo. No quieras ocultar nada de esa persona, porque entonces no estás honrando su vida. Hónralo todos los días recordando lo que era. Tampoco te estoy diciendo que lo odies y que te llenes de rencor, porque el único que se daña eres tú. Que seguramente hay padres, madres, tíos, abuelos, gente que falleció que seguramente generó eso en ti y no está mal. Pero la que daña es a ti. Yo a lo que voy es que no es que trates de estar echándole tierra al muerto, sino que cuando hables de él y hables de sus anécdotas y todo lo que él fue, hasta las que te hacen enojar o llorar o sufrir, es porque son parte de tu esencia. Y eso es lo que eres, un humano. Tu padre, tu madre, tus tíos fueron humanos. Y eso es lo que te tienes que llevar. Yo tengo una tía que cuando trabajaba con ella, era hermana de mi papá. Yo decía, no me quiere. Ay, no me quiere, me trata bien mal. Cuando se muere y empiezo a convivir con mi prima, me cuenta que la trata igual, pero mi tía siempre me decía que quería mucho a esa hija. Yo quiero mucho a mi hija y quiero mucho a mi hija. Y entonces yo decía, no, pues qué bueno, porque puta, qué bárbara, mi tía es bien grosera. Cuando yo platico con mi prima, me dice, no sabes cuánto te quería mi mamá, y yo así con mi cara de ándale. Cuando me cuenta cómo la trataba, puta, qué difícil no poderla despertar y decirle, perdóname, pensé que eras bien maldita y que no me querías. O sea, y me doy cuenta que pues sus dolores, sus frustraciones, su mala gestión en su vida emocional y personal, la llevó a ser una mujer, pues, que la manera en que te demostraba amor era en otras cosas, que muy valiosas. Ya en algún momento les platicaré en qué me demostró amor y que estoy más que agradecida con ella. Y algo que yo recordé, y aquí viene lo que les dije, aprende lo que no puedes hacer con quien ya trascendió, hazlo con quienes están. Yo ya no le puedo regresar a mi tía ese agradecimiento, ya no le puedo decir que la quiero, o sea, sí, pero no está. En términos generales, tal vez no sabemos si te escucha. No mi línea de tiempo que y que en la realidad no sabes si realmente lo escucha, ¿no? Hay una creencia y una fe. Pero hoy a quien se lo tengo, quiero entregárselo en esa gratitud, es a mi prima. Todo lo bonito y bueno que hizo su mamá por mí, en la medida del cariño y de lo que ella ha hecho también por mí, mi propia prima, se lo doy y se lo he dicho. Qué bonito que la vida nos acomodó para yo poderle decir que te quiero y que agradezco que tu mamá, pues escuchar que tu mamá sí nos quería y no me quede con este sabor de boca, ¿no? De lo que tú siempre vives y haces en tu vida cotidiana. Entonces, creo que la reflexión de este podcast es que entiendas que la muerte de las personas que son jerárquicamente más arriba de ti, o sea, tus padres, tus hermanos mayores, tus tíos, tus abuelos, generan un cambio, y que si no sabes, si estás pasando por esto y eres la que lo está sufriendo, dilo, háblalo, no te lo quedes callada. La gente no sabe qué estás sintiendo, la gente no es adivino, la gente no sabe si te duele, si eres seca, si te hablan del tema. Hazlo tú. Y si tú eres el acompañante, el esposo, el amigo, el primo que está ahí a un lado, no minimices el dolor. Porque también algo muy importante, Mariana, es que a mi mamá le decían, y yo creo que le pasaba lo mismo a tu mamá. Bueno, tu mamá no es viuda, pero como hija, échale ganas por tus hijos. Y mamá en su llorante, por tus hijos, Chayo. Y yo a mí, échale ganas por tu mamá. Ay, no mamen, ya dejen de decirle échale ganas por el de al lado. Aquí estoy, tienes que sobreponerte, llora, yo sé qué hacer con tus lágrimas. Te abrazo, quieres llamarme, inventar madres a Dios. Comadres, dejemos de decirle a las personas cuando salen sus lágrimas, no llores, comadres, mejor. Si no sabes qué decir, a mí también me ha pasado. Busco un Kleenex, una servilleta, y si no hay, ni modo. Yo miro a la persona, los escucho
Eso les iba a decir porque a mí entre no llores, entre déjalo descansar y ya tienes un angelito, bueno, yo me quería madrear a todo mundo. Justo hablaba con una comadre que amo mucho y el fallecimiento de su esposito fue inesperado, de un día para otro, no tiene ni un mes. Y el domingo, fíjense, a pesar, o no a pesar, en el momento justo que ella está pasando esto, me pidió que la acompañara, fue a ponerse al servicio de la vida. Ella quiso ir a una casa hogar a servir y la acompañé con todo gusto y también fui a servir en lo que pude. Y entonces de regreso, bueno, es que no saben, yo tengo una de anécdotas que me pasan como de María de todos los ángeles y le dije, ¿vas a soportar? Me dice, sí. Le dije, te voy a contar una dominguera para que te rías. Entonces ya le conté mi anécdota de María de todos los ángeles. Y venía botada de la risa, yo manejando y ella en el carro, ja, 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 ja. Y de repente solita me dice, mana, tenía días, semanas que no me reía tanto, me sentí muy bien y ahorita me acordé porque me siento culpable. Y le dije, eso es algo muy común en el duelo. Sientes que es tu culpa, sientes que si comes rico, que si un día, una semana no te acuerdas de tu ser amado, eso te hace una mala mamá, una mala esposa, una mala hija. Y no dejes que la gente te diga esas cosas. Yo creo, comadre, si pudiera explicar el duelo no es así lineal. El duelo es así, luego así, después así, luego vienes hasta acá y de repente yo me he caído en picada. Por eso la vida o Dios o el universo te va a mandar una comida rica, unas vacaciones gratis, una plática con una comadre, unos zapatos nuevos. ¿Sabes por qué? Porque no puedes estar las 24 horas en modo sufrimiento. Eso es mentira. No se aguanta. A lo mejor hay días que tú te levantas súper normal, que dices, oye, hice muchos negocios, fue un día muy productivo. Otro día que te acuerdas de tu ser amado y a lo mejor hasta le mientas la madre porque le dices, güey, ¿por qué me dejaste? Así es. O sea, tú ya te fuiste y yo estoy aquí, me hubiera muerto yo también contigo. Eso es una realidad. Eso es normal y por eso te digo, durante el duelo acepta también los regalos que Dios te va a mandar, porque necesitas también tomar aire, necesitas de repente un dulzor en la boca para ir transitando y poco a poco aprendiendo. Y verás que un día te vas a mirar así como Jess, que dice, yo ya entendí por qué mi papá me tuvo que dejar tan chamaca, porque si no, no sería quien soy hoy. Y no te sientas culpable en el duelo. Y hay otra cosa que creo que en el duelo nos hace daño, que creemos que podemos hacer el trabajo de Dios. Es que si yo hubiera llevado a mi papá, a mi abuelita, a algún tratamiento más caro, es que yo por eso les decía a todos que lo lleváramos antes al hospital, es que yo por eso les dije que les sobaran sus piernas, lo que tú quieras. Te digo algo, comadre, así como todos tenemos fecha y hora para nacer, tenemos fecha y hora para trascender. Por eso hay historias de, güey, estaba sentada en su casa, se tomó un vaso de agua. Te voy a contar algo. Yo fui a una fiesta de un adulto mayor que no me acuerdo si cumplía 83 o 85 años. Uh-huh. En la comida, yo estaba ahí, estaba con mi mamá, nadie me lo contó. Era una señora. Todas las amiguitas, ya sabes, de la tercera edad, pura juventud porfiriana. La pusieron a abrir sus regalos, sí. Güey, se midió un suéter, algo que le dieron. Yo no sé si fue tanto el gusto, el contento de la señora. Esfuerzo. Se cayó, pensamos que era una broma, le dio un infarto fulminante. Fue su misa, fue a la comida, estaba abriendo los regalos en ese momento delante de todas. Ya había fallecido Mati. Tenía como 1 año de fallecido cuando pasó esto. Yo en ese momento no me alteré, no me puse a gritar ni nada. ¿Saben a mí qué se me altera? Mi conducta. El sueño, la ansiedad. Fue cuando estuve sin dormir 15 días. Me puse, como que el confrontarme otra vez así con la muerte, me sorprendió mucho. Por eso les cuento esta anécdota, comadres.
Todos tenemos día y hora de nacimiento, hagas lo que hagas, incluso si se los digo yo en primera persona, así me hubiera puesto de cabeza, me hubieran llevado al mejor hospital de México, era el destino de mi Matías. Y es un gozo morir también. Sí. Por eso les decía que era importante prepararnos y que tenemos una fecha de caducidad. Así cuando naces y te emocionas tienes que estar consciente que un día vas a morir. Los testigos de Jehová dicen que no te alegres cuando nace un bebé, porque viene a sufrir. Que te alegres cuando se muere. La primera vez que yo escuché eso dije, sus pendejadas. Hoy digo, es verdad. Sí. Es verdad porque yo sí puedo decir que tuve un padre muy bueno en muchas cosas. Repito, en otras no, pero en las cosas que eran las más importantes, qué bueno que no está. Qué bueno que no tuvo la oportunidad de ver muchas cosas que yo sé que le hubieran dolido horrible. Y que tienen derecho a regresar al origen, a repetir, a guardar su alma y buscar lo que tienen que ser y ahí sí trascender su aprendizaje y todo lo que hay aquí. Es muy importante que tengas claridad de la muerte y que le llames como tal. Nada de que volaste al cielo, se murió, pero se murió el cuerpo. El alma sigue adelante, todo lo demás va a seguir adelante. No porque tú no lo veas, no existe. Y comprender esto que dijiste, Mariana, es que se murió en el momento exacto, en un evento importante. Yo tengo mucha claridad que es la persona más cercana que tengo a la muerte. Y así como yo, ustedes, por favor, escríbanme todas las historias que les pasaron con gente que murió cerca de ustedes. Tengo un tío que mi mamá decía que el día que él murió, antes del 15 de septiembre, lo vio y que él se le quedaba viendo mucho. Y yo le dije, ¿cómo? Coqueto. No, dice, una mirada que nunca voy a olvidar. Y mi papá dice, o sea, de ese mismo tío, porque era hermano de mi papá, él falleció cuando mi mamá estaba embarazada. O sea, el mes que me gestó, que me procrearon, ese mes él falleció. Bueno, los que trabajamos este tipo de cosas sabemos la carga energética que esto tiene. Y mi papá dice que el tío le dijo, no, en tu colonia hay mucho vago, saca una pistola, dale balazos al piso y vas a ver que te van a... Casi la ley de Herodes, ¿no? En ese tiempo así era, ¿no? La gente éramos pues más ignorante, más cavernícolas. Vivíamos en un México más silvestre, sí. Entonces, mi papá dice que ese día, él asegura que ese día él murió. Él sacó, eso me cuenta mi mamá, y a los días, mi papá dice que sacó la pistola y que cuando él dio la primera detonación al suelo, él escuchó la voz de su hermano diciéndole, dale un balazo al suelo, o sea, que te respeten. Y que eso como que lo sacó de onda porque su hermano en teoría estaba vivo. Al otro día le hablan para decirle que hay que buscarlo porque no llega. Entonces obviamente mi papá lo buscó y ya llegó, bueno, ya lo encontraban muerto, ¿no? Y son esas cosas que dices, güey, claro que tienen, tu alma ya lo sabe, tú ya lo sabes. Inconscientemente vas dejando mensajitos. En el documental de Juan Gabriel, que creo que está en Prime o Netflix, él hace un último video donde menciona algo que se va a morir y a los días se muere. A mí algo que me impactó, mi papá era trasplantado renal. Ese año él cumplía 10 años de trasplantado. Y él me dijo, cabizbajo, antes de que se muriera su papá, ya voy a cumplir, pero así triste, ya voy a cumplir 10 años de trasplantado. Y yo, pues escuincla babosa y que siempre hacía este tipo de comentarios de hierba mala nunca muere y así. Yo le prometí a la Virgen que si me daba 10 años más para verlos más grandes. Y ya se van a cumplir. Y yo, ándale pues, ¿no? O sea, cero fe, pues, chavilla. Y le dije, pues pídele otros. Y me dijo, no hay que abusar. Hay que tener palabra. Yo le pedí 10 y mi tiempo se está agotando. Pero como mi papá también era dramático, entonces no le hice caso. No. Y luego, como yo estaba embarazada, él me decía que mi hija le iba a alumbrar sus últimos días, que adoraba a mi hija. Y me decía, qué lástima que cuando tu hija tenga 3 años, yo no la voy a poder ver. Y yo dije, oye, o sea, ya me tenía un poquito sacada de onda. Son cosas que el alma sabe. Sí, yo decía, claro que sí, te la voy a prestar. No, hija. Y lo más cabrón para mí, él murió un lunes. El domingo fue cumpleaños de mi mamá
y él se llevaba muy mal con su hermano. Y ese día, días antes, se reconcilió con su hermano, el hermano lo acompañó al doctor y bueno, mi papá me dijo cosas muy bonitas de su hermano. Y ese día del cumpleaños de mi mamá vinieron familiares donde también se reconciliaron y yo dije, ay, qué padre. Y ese día en la noche yo fui por las invitaciones del bautizo de mi hija. Y le digo, oye papá, o sea, yo di por hecho que mi papá iba a ser el padrino de mi hija, que ni siquiera le había preguntado, pero en las invitaciones ya decía Agustín Casillas padrino. Entonces le digo, oye papá, va a ser el bautizo de la niña, Le digo, oye, sí vas a ser el padrino, ¿verdad? ¿Qué crees que me dijo Mariana? ¿Qué te dijo? Que no. Entre mi ego y mi dolor y todo, dije, este pendejo, ¿qué le pasa? ¿Cómo no va a ser padrino de mi hija? O sea, no lo entendí, porque mi papá era mucho de, claro, cómo no, con gusto. Le dije, ¿por qué no? No me hagas eso. Y serio, sin drama, sin gritarme, me dijo, hija, ya estoy muy viejo. Yo no voy a poder ser padrino de tu hija. Consíguete a alguien más joven. Y mi mamá le dijo, estás loco, yo sí voy a ser madrina de la niña. Y yo dije, ay, mi papá está loco, está mal. Al otro día se murió. O sea, son cosas que el bautizo fue a los meses, o sea, a los 2 meses. No crees que duraron años para el bautizo. Y son cosas que el alma lo sabe. Por eso hoy te comparto esto que yo viví, lo que han vivido algunas personas, lo que Mariana nos comparte, de que el alma tiene sabiduría, sabe cuándo nos vamos a morir, sabe cuándo se tiene que despedir. Ponle atención y prepárate para ese momento, para los que se van, para decirles a los que amas que el día de mañana yo siempre voy a estar ahí. Siempre te voy a amar, me vas a ver en un sueño, me vas a ver en un recuerdo, me vas a ver en una foto, me vas a ver en los consejos, en el amor que te di. Mientras tú me tengas en tu corazón, aunque se oiga cliché y cursi, siempre vas a estar vivo. ¿Y cuántas veces has escuchado a tu mamá hablar de su mamá como si estuviera ahí? Eso les iba a decir, y es que nos da miedo. Cállate, amiga, no me digas eso. Fíjense todos los mensajes tan importantes que dio el papá de Jess, y yo estoy segura que 9 meses antes de trascender, también el alma se empieza a preparar, claro. Y entonces te llegan estas cosas de intuición. De hecho, con la mamá de mi mamá, con mi abuela, su despedida está plagada de detalles, y les voy a decir algo. Ella le hicieron una operación de un brazo, una operación sencilla, y yo pensé lo mismo que tú. Sí. Bueno, no de hierba mala nunca muere, pero yo pensé, Lalita, así le decía, Milita, es Murra el inmortal. Yo decía, ahorita nada más es estar aquí con ella y demás. Y ella, su cuerpo físico estaba bien. Yo me quedé con ella 2 o 3 noches. Estaba súper lúcida. Preguntaba por todo mundo. No se le escapó nadie de la familia, se acordaba los que estaban fuera de la ciudad, los que trabajaban en qué cosa, bueno. Pero yo creo que en el caso de esta abuela materna, ella decidió que ya no quería, les voy a decir por qué. Porque ella estaba bien, ese día llegó todavía mi mamá al mediodía, se sentó en la silla que dan en el hospital para el cuidador, estaba con los signos vitales estables de todo, y me dijo mi mamá, está dormida, voy a aprovechar y yo también me voy a dormir un ratito. Yo esperé fuera porque no podía haber 2 acompañantes, y luego me subí a la cafetería, y en la cafetería la llamada de un momento a otro, en 1 hora. Los signos vitales de mi abuelita comenzaron a bajar, pero de un momento a otro, en lo que fueron y vinieron las enfermeras, pero todo fue sin drama. Sin que le intervinieran, sin que le entubaran. Ella entró en un estado de meditación. ¿Han visto algún video de un parto natural, así en agua, súper artístico y conectado la mamá con el bebé? Que ni empuja, nada más dice, ¡ay! Sale el bebé. De esa manera, con esa maestría, se fue la abuela materna. Sí, ya tenía años con diagnósticos en su cuerpo físico, tuvo experiencias de vida cabronas, muy cabronas. Y yo siento que ella decidió que era el momento, porque además en esos días la cuidó todo el mundo. Estuve yo, estuvo otro hermano de mi mamá, estuvo mi sobrina, pero entre mi mamá y la abuela había algo especial.
Y entonces yo creo que fue su decisión, así como en Big Brother, la casa de los famosos. Antes de que me corran, yo me voy. Y como que dijo, está mi hija y es el momento. Se los prometo sin drama. Yo estaba ahí como anonadada porque yo di ese lugar evidentemente a mi mamá y a su hermano, ellos como sus hijos, que decidieran. Pero sí observaba cómo iban bajando de los monitores los signos vitales. Y es más, en su rostro no había nada de dolor, había una paz. Y entonces, fíjense, ella falleció en diciembre, pasa todo el año, y hasta que yo le estoy poniendo el altar de muertos que se usa en México, la ofrenda, como que hasta ese momento, en mi realidad, entendí que ella ya era ancestro, o sea, que no estaba en su casa. Claro. Sí, Ay, sí. no, me dio un ataque de llanto, de esos que me dan cuando la vida se me vuelve pinche, que no puedo ni pensar ni nada. Tú dices, ¿cómo es posible, Mari? 10, 9 meses después. Sí, pero a mí me queda de verdad esa maestría que también nos podemos ir en el momento que lo decidamos sin crisis. La abuela materna decidió irse así, sin crisis. Pero aparte dijiste que ella sí sacó eso que Sacó tenía. todo. Sabíamos qué hacer. Ella no quería que la veláramos en su casa. Nos dijo que no quería que invitáramos a todas las pinches viejas chismosas que eran sus vecinas. Perdón, no son palabras mías, son palabras tuyas, ¿verdad, Lita? Absolutamente todo, y las cosas se hicieron así. Ella solamente quería a la familia, a los más allegados, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, los yernos. No se le avisó absolutamente a nadie. No quiso que se le hicieran rosarios por lo mismo, porque decía que la gente nada más iba a gorrear el pan en café. Ah, y otra cosa, tampoco quería gente externa porque decía que no quería que fueran a ver cómo había quedado la pinche vieja, porque mi abuelita tenía este lenguaje muy florido. La personalidad de mi abuelita era como la de la Gilbertona, para que se den una idea. O sea, sí, es que es una realidad y, Sí. y muchas veces no lo mencionamos. Yo no viví eso. A mí mi papá no me dijo nada, era un Nos desmadre. dijo hasta qué vestido Eso. quería que le pusiéramos con su abrigo, y ya me acuerdo cuando le entregaron, además ella quedó como una diva. Se veía bien bonita, se los juro. Qué Porque padre. hay personas que también en este proceso, cuando sale el alma de tu cuerpo, el cuerpo físico cambia mucho. O sea, de repente hay familiares que los ves y dices, es que ese no es mi No, familiar. ajá. No, mi abuelita quedó como diva y nada más traía un labial muy pálido que le pusieron las personas que lo prepararon. Y mi sobrina, que tenía como 18 añitos, 18, 17 añitos, se asomó, y mi abuelita siempre fue tan claridosa y me dijo, tía, hay que cambiarle ese labial a Lalita. Me dijo, porque si ella se viera en el espejo, nos diría, esta chingadera de labial que me pusieron, parece que tengo diarrea, estoy muy pálida. Entonces mi sobrina le pintó la boquita de rojo, le puso chapitas, porque sabíamos que ella quería irse, como ¿Sí? esa perra empoderada que ella fue. Qué bueno, porque tuvo la oportunidad. No todos, por eso de verdad hagan algo, hagan una introspección. El alma tiene muchos mensajes. Uno de los familiares de mi esposo falleció y mi hija bebé, chiquita, fue muy curioso. Y ese día me dio miedo. De las pocas veces en la vida que me dio miedo de algo que no puedo controlar. Entra mi esposo a la habitación en su departamento de este tío. Yo no entré por respeto a que pues estaba muy delicado. Y la niña entra atrás de él. No le vi nada de malo, hasta dije, ay, qué bueno, ¿no? No saben, la niña salió gritando así, ¡ah!, como la loca, y me dio muchísimo miedo el qué estaba pasando. Supe que se iba a morir. No sé cómo, yo sé que la niña vio algo, vio tal vez la muerte, notó algo que no pude ver yo porque mi hija tendría como 2 años. Y ese grito que ella me emitió, y cuando salió y me decía entre su lenguaje mocho de 2 años, saca a mi papá de ahí porque se lo va a cargar la chingada. O sea, el grito que ella pegó, porque no fue de llanto, de berrinche. No, fue un grito diferente. Terror, y el llanto que tenía, y tratar de consolarla. Me pasó 2 veces con 2 familiares de mi esposo y los 2 murieron. Entonces,
te das cuenta que sí hay algo más, que no podemos mirar porque pues ya estamos con un canal de canalización espiritual más que puerco, ¿no? Pero es importante entender que todo tiene un porqué, todo tiene un proceso. Y ahorita que te decía que la Biblia dice que Dios te recoge o recoge tu alma en el momento justo, porque ya tiene un parámetro marcado y porque vienen dolores que ya no puedes aguantar, yo estoy segura, que mi papá no hubiera aguantado el dolor de perder a su mamá. Después falleció su Que mamá. Sí, se muere mi abuelo, mi papá se muere a los 4 meses y a los 5 meses en agonía. O sea, desde que mi papá se muere, mi abuela perdió la razón. O sea, ya estaba en demencia. Nada más te hablaba cosas sin sentido, así medio lúcida, viviendo para nada. Le dicen que falleció y se muere. Y yo sé que mi papá no hubiera soportado ver a su mamá muerta. Yo sé que mi papá no hubiera soportado enterrar a otro hermano, porque yo vi el dolor que le generó enterrar un hermano y después un padre. De ver a ese hombre tan grande y tan cabrón, tan rudo en la vida, cómo se desplomó. Entonces, comprendes que es el momento y que la divinidad, Dios, el universo, es bueno. Y es el momento en que necesita tu alma decir, se acabó, ya no más sufrimiento. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este podcast. Espero que esta información, esta historia de nuestras vidas, algunos fragmentos de algunas otras personas, te hagan reflexionar a ti si estás viviendo este duelo. Habla con tu gente, diles lo que sientes, externales lo que te duele. Y tú, si estás en acompañamiento frustrado, frustrada, no sabes qué hacer, no hagas nada más que escuchar y abrazar. Pregúntale, ¿cómo te puedo ayudar? Seguramente la persona no lo sabe, seguramente no tiene idea cómo la puedes ayudar, pero te doy mi palabra que lo que sí le va a ayudar es que no le digas que no llore, que no le digas que se calme, que no le eches más culpas diciéndole, es que no va a descansar por tu llanto. El muerto va a descansar porque está muerto, sus restos siguen ahí, no se van a parar a decirle no, y si lo sueña, escúchala porque su alma está ahí. Tengamos empatía por los que están a un lado, no por tu miedo lastimes a los de al lado. Si tú no sabes qué hacer cuando la persona llora, pues haz tripas corazón y abrázala y aprende a hacer algo. ¿Cómo? Busca ayuda, busca terapia, prepárate para ser también acompañante de las personas que amas, no solamente en un duelo, en algunos momentos de sus vidas. Mariana, muchas gracias por haber acompañado este proceso, este momento, este episodio. Ojalá que este mensaje le llegue a las personas y tomemos mucha conciencia de que la muerte existe y es parte de la vida y es tan sagrada y tan hermosa como el llegar aquí. Muchísimas gracias. Si necesitas algún acompañante para tu proceso de duelo, recuerda que Yesenia y yo damos acompañamientos. Puedes tomar sesiones 1 a 1 con nosotras desde cualquier parte del mundo gracias al Zoom. Comadres, les mandamos un beso y un gran abrazo. Un besote. Si estás pasando por eso, honro tu vida, honro tu existencia y que Dios te acompañe en este proceso cada día. No estás sola. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, con mucha luz y que tus guías siempre te acompañen. Bye bye.